En la historia de la arqueología hay nombres que retumban como un trueno y hallazgos que deslumbran con la violencia de un relámpago. Basta pensar en Howard Carter y su Tutankamón, o en Heinrich Schliemann y su Troya. Aquellas aventuras pasaron a ser leyenda, llenaron manuales, inspiraron superproducciones y alimentaron relatos de maldiciones, de oro y de secretos desenterrados tras miles de años de silencio. Sin embargo, existe otra historia, menos contada y envuelta no en un anatema sobrenatural, sino en un silencio tan ensordecedor que roza lo fantástico. Es la crónica de un descubrimiento descomunal y, a la vez, trágicamente relegado al olvido, un caso que se convirtió por sí mismo en el gran enigma arqueológico del siglo XX. Es la historia del arqueólogo francés Pierre Montet y de un faraón que, según la lógica académica de su tiempo, simplemente no debería haber existido. Lo que sigue es un verdadero thriller de investigación, la saga del faraón de plata. A comienzos del siglo XX el mundo vivió una fiebre del oro peculiar. No se buscaban pepitas, se rastreaban sepulcros. La humanidad estaba literalmente hechizada por Egipto. Los periódicos, la radio y el cine naciente se empapaban de faraones, pirámides y momias. El hallazgo de Carter, la tumba casi intacta de un joven rey, estalló como una supernova cultural. Aquel descubrimiento no se limitó a ocupar portadas, se transformó en la imagen misma de una era. Cada paso de Carter, cada objeto extraído de la cámara funeraria, era seguido con una atención hipnótica. La máscara dorada de Tutankamón se volvió un icono absoluto, símbolo de Egipto antiguo y, por extensión, de la historia humana entera. A la fascinación se sumó el mito de la maldición, avivado por la muerte misteriosa de Lord Carnarvon, el mecenas de las excavaciones. Parecía que el último gran secreto había sido revelado. ¿Qué podría superar aquello? La respuesta no estaba donde todos miraban. El Valle de los Reyes, ese desfiladero reseco y abrasado por el sol cerca de Luxor, se había convertido en meca incontestable de arqueólogos, aventureros, viajeros y periodistas. La convicción general era que allí, en la necrópolis real por excelencia, la tierra guardaba sus misterios supremos. Todos lo creían, salvo un hombre. Su nombre, Pierre Montet, arqueólogo francés, profesor de la Universidad de Estrasburgo, temperamento opuesto al de Carter, menos dado a la teatralidad y al brillo mediático. Montet era la encarnación del investigador obstinado, meticuloso, metódico, poco amigo de los fuegos de artificio. Mientras las caravanas de expediciones competían en el sur, en el valle, él volvía los ojos hacia el norte, hacia el delta del Nilo, un escenario que muchos colegas consideraban un lodazal arqueológico, un pantano sin esperanzas. El delta no es la aridez que, como un envoltorio al vacío, conserva en el desierto lo que el tiempo olvida. El delta es humedad, limo, vida en movimiento. Allí el gran Nilo, a la manera de un árbol colosal, se divide en centenares de brazos y canales antes de verterse en el Mediterráneo. El terreno, saturado de agua, sufría cada año las crecidas del río, antes de la construcción de la alta presa de Asuán, crecidas que arrasaban, deshacían y sepultaban bajo metros de limo fértil cualquier obra humana levantada a lo largo de milenios. Todo estudiante de primer curso lo aprende pronto. La humedad es enemiga mortal de la conservación. La madera se pulveriza en unas cuantas décadas, los papiros se vuelven masa informe, el adobe se disuelve, la piedra cede, se fisura y se hunde. Buscar una tumba real intacta en el delta del Nilo era como pretender rescatar un manuscrito perfecto del fondo del océano. No era solo difícil, parecía una temeridad, pero Montet no era un temerario ciego, sino un sabueso de archivo. Creía menos en los rumores de moda que en el peso frío de los textos antiguos. Las inscripciones sagradas, las crónicas egipcias e incluso la Biblia mencionaban una gran ciudad en el delta, Tanis. Aquella urbe fue capital durante una parte sustancial de lo que hoy se conoce como el tercer período intermedio, una época que la historiografía acostumbró a llamar, con cierto desdén, la Edad Oscura de Egipto. Fueron años de fractura política, de un reino partido en dos. Al norte, faraones asentados en el delta; al sur, en Tebas, los sumos sacerdotes del dios Amón se comportaban como teócratas prácticamente independientes, mientras tribus libias penetraban en el país. Se repetía que todo decaía: el poder,
las artes, la riqueza. Se esperaba poco de aquella etapa, ni obras monumentales, ni tesoros inagotables. Montet disentía con firmeza. Su razonamiento de una lógica férrea era sencillo. Si Tanis fue capital, allí vivieron y allí murieron los reyes. Y si los reyes murieron allí, en algún lugar debían reposar sus tumbas. Estaba convencido de que, bajo colinas discretas de Tanis, enterradas bajo capas de limo y bajo un olvido absoluto, yacían las respuestas a los enigmas de toda una era. Empezó a excavar en los últimos años de la década de los 20 y durante 10 años, estación tras estación, su equipo trabajó con paciencia casi monástica, palmo a palmo, abriéndose paso en la tierra renuente del delta. Fue una labor extenuante y a menudo ingrata. Sacaron a la luz restos de murallas ciclópeas de templos, fragmentos de estatuas colosales de Ramsés el Grande, y poco a poco comprendieron que los faraones de Tanis eran consumados reutilizadores. Habían traído monumentos desde la antigua capital de Per-Rameses para emplearlos como cantera de su nueva ciudad. Las piezas impresionaban, sí, pero no conducían al núcleo, la necrópolis real. El dinero del Louvre fue menguando, el entusiasmo del equipo se desgastaba y los colegas, desde otras campañas, se encogían de hombros con condescendencia. Ya lo dijimos. Y entonces llegó el año fatídico, 1939. El mundo se asomaba al abismo. En Europa el estruendo de la guerra inminente crecía hasta volverse atronador. En septiembre Hitler invadió Polonia y prendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial. Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Parecía que la humanidad entera estaba a punto de perder cualquier interés por las tumbas antiguas. Sin embargo, en el delta del Nilo, lejos de las tormentas políticas y del aullido de las sirenas, solo se oía el crujir de las palmas y el ritmo obstinado de las picas contra la piedra. La expedición de Montet continuó como si habitara otro tiempo. Concentraron esfuerzos en el ángulo suroccidental del gran complejo del dios supremo Amón en Tanis. Y allí, casi a la entrada misma del templo arruinado, los obreros toparon con algo inusitadamente duro. Eran bloques superiores, tallados con precisión, que cerraban una estructura subterránea desconocida. Comenzó una limpieza lenta, dolorosamente meticulosa. Piedra tras piedra, espuerta tras espuerta de tierra, descendían con cautela. Pronto se hizo evidente, habían dado con el acceso a una tumba. Tras años de búsqueda estéril, los corazones se aceleraron, pero la primera ojeada a la antecámara trajo un frío desengaño. La estancia estaba vacía. En el suelo, fragmentos de ajuar funerario dispersos. En las paredes, hollín inequívoco de antorchas de ladrones antiguos. Otra tumba saqueada, una historia repetida en Egipto miles de veces. El equipo quedó abatido. 10 años y de nuevo un muro. Montet, no obstante, no era de los que claudican ante la primera derrota. Mientras sus ayudantes se dejaban caer exhaustos sobre las piedras, él examinó las paredes como un detective en la escena de un crimen, centímetro a centímetro, con una mezcla de experiencia curtida e intuición casi sobrenatural, y encontró un indicio mínimo. En un rincón de la estancia, la fábrica de la mampostería variaba sutilmente. Las juntas no eran iguales a las del resto. La argamasa parecía distinta. Era como si aquel lienzo se hubiera levantado después, ocultando algo. Para otro quizá habría sido apenas un juego de sombras. Para Montet era una pista. Débil, sí, pero única. Ordenó actuar. Con poca fe los obreros empezaron a desmontar aquel tramo sin brillo del muro. Los golpes de las barras y el retumbar sordo de la piedra resonaban inquietantes en la cámara estrecha y bochornosa. Pasó otra hora larga. La pared parecía maciza y de pronto una de las piedras cedió con un crujido. Detrás se abrió un vacío negro. El hueco exhaló un aire estancado, pesado, inmóvil, aprisionado allí durante 3000 años. Cuando la abertura fue suficiente para que cupiera un hombre, Montet tomó una linterna y se coló primero en la oscuridad. A la luz vacilante de las lámparas de carburo y de las linternas eléctricas, ocurrió algo que parecía imposible. Estaban frente a una cámara funeraria nueva, desconocida, y estaba intacta. Ante ellos se alzaba un sarcófago monumental de granito rosa de Asuán, cubierto de jeroglíficos. Pero eso no era lo más desconcertante. Había vasos de alabastro, contenedores para las vísceras,
muebles rituales, y junto al gran cofre de piedra, otro sarcófago concentró todas las miradas. Era metálico, pero no de aquel oro solar familiar. Brillaba con un resplandor frío, lunar, era de plata. Para calibrar el sacudón intelectual y emocional que vivieron Montet y los suyos, hay que recordar un dato que trastoca nuestros valores modernos. En el antiguo Egipto, durante ciertos periodos, la plata llegó a valer más que el oro, a veces el doble, y según algunos documentos de intercambio incluso hasta 10 veces más. La explicación era clara. El oro, carne de los dioses, estaba relativamente al alcance. Se extraía en las regiones desérticas de Nubia, en el confín meridional del imperio. La plata, en cambio, hueso de los dioses, casi no existía en Egipto en forma de yacimientos. Era un metal foráneo, traído desde lejos, desde minas de Anatolia, en la actual Turquía, y desde islas del Egeo. Conseguirlo exigía rutas comerciales complejas, diplomacia cultivada y vínculos firmes con otras grandes civilizaciones. Poseer abundante plata era ostentar algo rarísimo, un emblema no solo de riqueza doméstica, sino de poder global y de influencia internacional. Y allí, en aquella tumba húmeda, se erguía ante Pierre Montet un sarcófago completo, no una copa, no un brazalete, no una figurilla, un féretro monumental fundido en plata pura. En los anales de la egiptología no existía nada semejante, ni antes ni después. Aquel hallazgo desbarataba los tópicos sobre la pobreza y el declive de los faraones del tercer período intermedio, esa etapa supuestamente oscura y decadente. Con esfuerzo, a la luz muda de las lámparas, leyeron en el granito el nombre de Psusenes I, un faraón de la 21ª dinastía, soberano de hace aproximadamente 3000 años, del que la historia conservaba apenas unas menciones en crónicas de templos y un par de inscripciones en estatuas. Una figura casi mítica, difusa, y su tumba estaba allí, completa. Hicieron falta varios días para preparar la apertura de los sarcófagos, documentar cada detalle, fijar la posición de los objetos y fotografiar la escena. La tensión crecía hora tras hora. Mientras el mundo se precipitaba sin remedio hacia la guerra, en aquella cámara del Delta se fraguaba uno de los descubrimientos más notables de la memoria humana. El equipo decidió abrir primero el gran sarcófago de granito de Psusenes. Con un sistema de palancas, un grupo de 10 obreros egipcios, agotándose a cada centímetro, desplazó la tapa de varias toneladas. Dentro apareció un segundo sarcófago de granito negro, aún más primoroso, y en su interior, un tercero con forma humana, tallado en madera y recubierto por completo con láminas de oro. Era una matrioshka funeraria a la egipcia, pensada para blindar el cuerpo del rey en su viaje hacia la eternidad. Al abrirlo, surgió la momia de Psusenes, el rostro cubierto por una magnífica máscara de pan de oro. Pero el premio mayor, el misterio más hondo, aguardaba en el sarcófago de plata. ¿A quién pertenecía? En su superficie se leía el nombre de otro faraón, Shoshenq II, soberano de la 22ª dinastía. ¿Cómo había terminado su cofre allí, en la tumba de Psusenes? Otra incógnita. Cuando a duras penas levantaron la tapa, más de 100 kilogramos de plata maciza, los arqueólogos guardaron un silencio reverente. Entre restos descompuestos de vendas de lino aparecieron tesoros de belleza casi irreal. Un ancho collar de halcón de oro y piedras preciosas, pectorales, brazaletes macizos de oro y lápiz lázuli. Y sin embargo, lo más sobrecogedor fue constatar la tragedia. La momia se había deshecho casi por completo a causa de la humedad secular. Solo quedaba un esqueleto ennegrecido, sembrado de joyas. La plata, a diferencia del oro químicamente noble, se oxida. Ese proceso lento pero implacable, unido al clima húmedo del delta, había arruinado la materia orgánica. Era un triunfo científico y, al mismo tiempo, una pérdida humana. La historia de la tumba no terminaba ahí. A medida que Montet y su equipo despejaban las estancias, comprendieron que no se trataba solo del reposo de Psusenes. Era una cripta dinástica, una necrópolis real secreta, hábilmente disimulada dentro de un sepulcro más antiguo ya saqueado. En cámaras vecinas, ocultas tras muros que fingían ser simples, encontraron entierros de otros gobernantes y de sus parientes, el faraón Amenemapet, sucesor de Psusenes, cuya momia reposaba también en un sarcófago de piedra
con un riquísimo conjunto de adornos, y el príncipe Ankefenmut, y para sorpresa de todos, el entierro de un alto militar y sacerdote, un comandante llamado Unsebaenset, fue honrado con sepultura junto a su señor, y su ajuar era casi tan fastuoso: una copa de oro de elegancia exquisita, figurillas de plata y armas con incrustaciones. No era el hallazgo de una tumba, era la recuperación de un estrato entero de historia egipcia, una cápsula del tiempo intacta que proclamaba con claridad: el tercer período intermedio no fue solo decadencia y penuria, fue una época de arte refinado, de riqueza enorme, casi inimaginable, y de relaciones internacionales complejas que permitieron acopiar plata a gran escala, una opulencia suficiente para amortajar a sus reyes en sarcófagos del metal entonces más codiciado. La culminación vino con el estudio detallado de la momia del propio Psusenes I. Su máscara de oro, aunque menos pesada y menos suntuosa en filigrana que la fama dorada de Tutankamón, deslumbraba por una expresión severa, poderosa, implacable. No era el rostro de un niño, sino el de un gobernante maduro, longevo, dueño de sí. Los dedos de las manos y de los pies estaban protegidos con fundas de oro finamente trabajadas para conservar su forma en el más allá. Sobre su pecho descansaban decenas de collares y amuletos de oro, lapislázuli y cornalina. A su lado reposaban vasos de oro para libaciones rituales, dagas con empuñaduras de oro y las insignias reales. La cantidad total de oro y plata recuperada fue enorme. En valor y sobre todo en significación histórica, el conjunto de Tanis resultaba perfectamente comparable, si no superior, al de la tumba de Tutankamón. Pierre Montet había realizado el descubrimiento del siglo, demostró su tesis ante el mundo, encontró lo que nadie esperaba en aquel terreno imposible. Lo natural habría sido un estallido mundial de titulares, la consagración inmediata del nombre de Psusenes junto al de Tutankamón. Pero la historia se torció con crueldad. Mientras Montet y los suyos catalogaban con entusiasmo los hallazgos, Europa tronaba en armas. En mayo de 1940, apenas un par de meses después de los momentos culminantes en la tumba, la Alemania nazi, esquivando la línea Maginot, lanzó su invasión fulminante de Francia. El país fue ocupado en pocas semanas. Se cortaron las comunicaciones con la misión en Egipto. Montet tuvo que suspenderlo todo a toda prisa y regresar a su patria, sumida en la guerra, el caos y la humillación de la ocupación. A duras penas alcanzó a organizar el traslado de las piezas más valiosas a El Cairo, donde se escondieron en los sótanos del Museo Egipcio, a salvo, en lo posible, de los caprichos de la guerra. La noticia de su hallazgo corrió en círculos académicos. Se publicaron algunos artículos preliminares en revistas francesas, pero el mundo tenía la mirada en otra parte. Basta recordar el estruendo que provocó la tumba de Tutankamón en 1922. Eran tiempos de paz, los años 20 rugientes, la era del jazz, el auge del cine, el telégrafo, la prensa global. Cada nueva desde el Valle de los Reyes se propagaba en el día. En torno a Tutankamón nació una industria cultural entera, motivos egipcios en la moda, en el diseño, en la arquitectura, películas, libros. ¿Y qué sucedía en 1940? Partes del frente, el bombardeo de Londres, el éxodo de millones de refugiados, la cifra abrumadora de cientos de miles de muertos, la batalla de Inglaterra. En ese paisaje apocalíptico, la noticia de un faraón antiguo encontrado en los pantanos egipcios se perdió sin remedio. No solo no ocupó portadas, apenas fue percibida. Se ahogó en el océano sin fondo del dolor, del miedo y del sufrimiento de la guerra. Montet sobrevivió al conflicto. Tras su fin, en 1946, publicó un informe minucioso y fundamental sobre sus descubrimientos en Tanis. Pero el momento irrepetible había pasado. El mundo era otro, en ruinas, levantándose de nuevo. Comenzaban la Guerra Fría y la carrera atómica. El interés del gran público por el Egipto faraónico ya no tenía aquella intensidad devoradora. No hubo sensación. Los tesoros de Psusenes quedaron en vitrinas del Museo de El Cairo, en la sala número 2, a la sombra del brillo mediático de la máscara dorada de Tutankamón. En la sala número 3, Psusenes, el soberano poderoso que ocultó su tumba con tanta astucia que sobrevivió 3 milenios de ladrones y cataclismos, fue hallado para, de inmediato,
volver a perderse, esta vez engullido por el ruido atronador de la historia del siglo XX. Su gloria póstuma, su lugar en la eternidad, fueron robados por una guerra mundial. Así, uno de los mayores, si no el mayor descubrimientos arqueológicos del siglo XX, pasó casi inadvertido para el público general, convertido en secreto a voces entre unos pocos especialistas. La historia de Pierre Montet es la de un sabio que desafió al consenso, confió en su intuición y obtuvo una victoria deslumbrante, pero es también una parábola amarga sobre la fragilidad de la memoria humana y sobre la facilidad con que acontecimientos inmensos pueden borrarse ante sacudidas históricas aún más colosales. Hoy, al contemplar el resplandor frío del sarcófago de plata y el rostro severo, dorado de Sucenes, surgen preguntas más hondas. ¿Qué más esconde la tierra húmeda y fecunda del delta del Nilo? Es una vasta terra incógnita arqueológica casi sin explorar. ¿Cuántas tumbas intactas y cuántos faraones olvidados aguardan su hora bajo capas de limo, bajo ciudades y aldeas modernas? Y la cuestión principal, casi filosófica, si la Segunda Guerra Mundial no hubiera estallado, ¿cómo sería hoy la egiptología y nuestra visión del Egipto antiguo? Quizá las multitudes acudirían no al valle abrasado por el sol, sino a la modesta San el Hagar, la antigua Tanis, y tal vez el emblema de la civilización eterna a orillas del Nilo no sería una máscara de oro, sino una máscara de plata, la del faraón que fue encontrado y sin embargo quedó perdido para el mundo.